Ya huele a romeritos, se acercan las posadas y así el cierre fiscal y financiero de las empresas. Quédate para saber más sobre estos temas que impactan, para saber cuánto ganaste o perdiste en tu empresa o para saber cuánto pagaste de impuestos. Hoy en Sin Duda Asesórate. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate en el 98.5 del FM de Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y el día de hoy vamos a platicar sobre los temas de impacto en las empresas. Para ello, me permito presentar a nuestro asesor de negocios del día de hoy, que es Fidel Camarillo, socio fiscal de Garrido Licona. ¿Cómo estás, Fidel? Muy bien, Daniel. ¿Y tú? Buenas noches. Súper bien. El día de hoy vamos a platicar de un tema que huele a pavo, que huele a romeritos, ya que se acerca cada vez el fin de año y con ello el precierre fiscal de las empresas. Yo estoy esperando más las posadas, pero bueno. De hecho, sí. Es un poquito antes y creo que da justo el tiempo para poder pensar en el precierre fiscal. Para hablar de este tema me gustaría presentar a Marco Chavarría, que es socio fiscal de Garrido Licona, el cual nos va a dar sobre todos los puntos que debemos de considerar dentro de este precierre. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Dani? Fidel. Marco, buenas noches. Bienvenido. Oye, muchas gracias por acompañarnos para platicar de este tema. La verdad es que pareciera que estamos a tiempo, pero la verdad es que nos decías, no estamos a tiempo. Al contrario, creo que estamos justitos para poder comenzar a ver este tema que es el precierre fiscal. Correcto, si bien ya sabemos que muchas empresas el día de hoy ya están viendo por la fiesta anual, las posadas, la Navidad, los regalos, pues creo que todavía no es tiempo de estar pensando en eso. Primero lo primero. Primero lo primero. Exacto. Habría un dicho que no podemos decir tal cual, pero primero lo primero. Ok, súper. Me gustaría comenzar primero con lo primero, que es el precierre fiscal. Bueno, el cierre fiscal como tal es conocer cuál va a ser tu impuesto a pagar, tu impuesto sobre la renta a pagar al día de hoy. Esto también pues va a provocar al determinar tu impuesto sobre la renta al día de hoy, vamos a saber cuál es también tu posible PTU que podrías tener al día de hoy. Y como esto suena así como que muy vago y me estás diciendo, oye, este es un impuesto, ¿no? Pero pues tenemos que remontarnos ahora sí al cálculo, que de forma sencilla es saber nuestros ingresos menos nuestras deducciones, menos nuestra PTU, y nos va a dar lo que posiblemente tenemos que pagar junto con alguna otra mecánica adicional. Pero a grandes rasgos es como debemos de estar determinando nuestro impuesto. Yo creo que este precierre fiscal, como lo estamos llamando el día de hoy, creo que sí es importante que uno como empresario o para los empresarios saber en qué posición se encuentran ahorita. O sea, decir, oye, voy a tener que pagar un impuesto, ¿cuánto va a ser adicional a lo que ya pagué en todo el año? ¿Puedo tener un pago de PTU? ¿Cuánto va a ser? ¿Ya lo tengo provisionado o no? Creo que eso es lo importante de este precierre. Digo, a reserva que entremos a detalle de lo que vamos a hablar, pero creo que lo importante de esto es tener una idea de cómo vamos a ver el año y cómo nos puede afectar financieramente o nuestros flujos para efectos de la empresa, ¿no? Porque digo, si tienes un pago de PTU muy alto o tienes un impuesto a pagar muy alto, ver la manera, si todavía existen formas de disminuir esas cargas fiscales, obvio todo conforme a ley, pero creo que todavía puedes tener esa oportunidad de hacerlo. Por eso yo considero que es muy importante este precierre fiscal. Y quitarnos como esta idea de que tenemos que esperarnos hasta marzo, 31 de marzo del 2024 para hacer la declaración. Podemos hacerlo entonces en este momento, ¿no? Justo, y esa es la parte que tenemos que irnos anticipando. O sea, no dejar las cosas al último, realmente en marzo, como bien decía Fidel, no dejarlo en un tiempo que posiblemente ya no podemos actuar y solo vamos a tener, pues oye, no está preparado para pagar cierto monto, sino estamos ahorita en ese momento que podemos decir, puedo hacer algo, puedo tomar decisiones que ayuden en este caso a nuestras empresas. Sí, porque tú puedes tener una expectativa de decir, voy a pagar 100. A lo mejor cuando tú ya haces tu revisión, empiezas a ver los números y el precierre de tu empresa, a lo mejor resulta que vas a pagar 1,000. Digo, no lo sabemos, o vas a pagar 10 pesos. Es parte de lo que tienes que evaluar en este precierre y para eso te puede servir para ver qué visión puedes tener. Y vuelvo a repetir, los flujos que siempre son importantes, que tienes que ir provisionando, porque en marzo pagas tu impuesto anual y a lo mejor en mayo ya se viene la PTU, que son temas que ya tienes que provisionar desde este momento. Digamos que ese es uno de los beneficios que tiene el precierre, sino anticipar el pago que puedas hacer. Pero ¿qué pasa también si tienes saldo a favor? Supongo que es otro de los beneficios. Saber si vas a obtener algún saldo, ver qué vas a hacer con él, ¿no?
Justamente, y es algo que podemos anticiparnos. Oye, también no solo el hecho de que tengo que pagar adicionalmente. Como bien decíamos, posiblemente ya pagué lo que tenía o ya cubrí todo ese monto. Entonces, ¿qué podemos tener? ¿Alguna opción? Decir, oye, ya no voy a pagar más pagos provisionales. Pero esto no significa que en un momento dado dejemos de presentar o pagar, ¿no? Directamente. Sino que podríamos hacer hasta una solicitud de reducción de pagos, que esto significa, oye, le voy a preguntar de forma sencilla al SAT, oye, ¿te puedo pagar menos? Ya te pagué lo que tenía que haber pagado durante el año y mi proyección es que ya no va a dar más. Entonces, por un momento dado, eso también nos ayuda en el flujo de efectivo, que es el día de hoy algo indispensable para las empresas. No, Que de hecho, perdón. perdóname, Daniel. Creo que hablabas de los saldos a favor y creo que son muy importantes, y más el de la declaración anual. O Justo. sea, muchas empresas, cuando ven que pueden obtener un saldo a favor en el año por todos los pagos que vinieron haciendo, aparte de hacer el tema de solicitar la reducción de los pagos provisionales, optan por presentar su declaración el primer mes del año. No se esperan al mes de marzo. ¿Por qué? Porque lo pueden lograr, lo llegan a hacer el primer, ya sea enero o febrero, y ya con el saldo a favor reflejado, a lo mejor ya empiezan a compensar contra pagos provisionales ese saldo a favor que tuvieron. O sea, tenemos que verlo desde muchas perspectivas. Buen punto el tema del saldo a favor que tenemos que evaluar para ver si eso nos va a ayudar a minimizar nuestra carga o no tener ese flujo porque ya lo pagamos el año anterior. Ok, me queda claro que de alguna u otra manera es un beneficio el hacer o anticipar el pago de impuesto o el saldo a favor. Y también en un beneficio que de repente no se menciona, pero es el tiempo, el anticiparnos, no dejar, muchos van a querer disfrutar siempre las vacaciones de Semana Santa. Si recordarán, la declaración anual se presenta el 31 de marzo. Semana Santa cae justo al final de esos días. Entonces, si queremos también gozarla, pues hay que anticiparnos, podemos reducir esos tiempos y como bien decíamos, podemos presentarla desde enero, febrero y estar en tiempo y sin presiones. Y algo que también nos va a traer es evitar errores. También nos va a ayudar a conocer toda la empresa, saber cuáles son las operaciones, qué no estamos viendo de repente en nuestras empresas en ese análisis per se directamente de las empresas. Nos ayuda a saber qué se tiene y por lo tanto evitar errores y conocer más allá todas nuestras operaciones. Sí, porque así como lo menciona Fidel, si lo presentamos en enero, tenemos todavía un colchoncito de 3 meses por cualquier situación y no esperarnos a que es el 31 de marzo y ya sácalo así. Yo creo que este tema del precierre fiscal lo tenemos que hacer, déjame llamarlo, una buena costumbre o una mala costumbre. Justo. Creo que muchas empresas sí tienen esa costumbre, incluso de hacer algunas mensualmente o trimestralmente, otros que de plano lo hacen hasta enero, febrero, pero creo que la recomendación tendría que ser sí buscar hacer este precierre, porque te puede dar, como decíamos hace un rato, pues, luz hacia dónde vas, ¿no? O sea, y ver los flujos y desde ahorita empezar a planear, porque de verdad, o sea, muchas empresas o muchos empresarios, socios de empresas, accionistas, pues quieren ver si van a tener utilidades, si van a poder obtener un dividendo, si voy a pagar, entonces ya empiezan a poder hacer sus flujos, oye, pues sí voy a poder sacar un dividendo de la empresa. O sea, creo que son muchos factores los que lleva a esto que tienes que empezar a evaluar, porque sí es importante saber cómo vas a estar. Estupendo. La verdad es que por todos o por donde lo veamos, al final tiene muchos beneficios de realizar un precierre. Entrando un poco más de lleno a ok, ya sabemos qué es y cuáles son los beneficios. Platícanos en qué aspectos en particular tendríamos que considerar dentro del precierre. ¿Qué tienen que voltear a ver o tienen que prestar atención las empresas al momento de hacer este precierre? Mira, el primero que tendríamos que ver es el tema de nuestros ingresos. Hoy en día sabemos nuestros ingresos y que de repente se está volviendo un tema de costumbre y es algo que impacta el decir, el emitir mi factura, mi CFDI, y es el momento que tengo que acumular lo que estoy emitiendo. Y hoy no es cierto, tenemos diferentes momentos. Puede ser cuando haya entregado un bien o prestado un servicio, cuando haya cobrado parte parcial o el totalmente de la contraprestación. No solamente se detona con un tema de un CFDI, de una factura. Entonces, primero es acumulable, es la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo directamente con ese cierre. Analizar nuestros ingresos. Y conciliarlo, supongo, ¿no? Porque tengo entendido hasta donde yo sé, que de hecho, bueno, sí sé, soy contador. Estoy harto de fingir que no. La verdad es que entiendo que hoy en día toda la información está precargada, todos los ingresos ya se encuentran, ¿no? Entonces,
es importante comenzar a conciliar estos ingresos con lo que tiene el SAT. Sí, creo que ese es un punto importante porque una, tienes que hacer esa conciliación de ingresos. Si no la haces tú, la va a hacer el SAT por ti. Exacto. Y cuando la haga, pues a lo mejor te va a mandar una carta de invitación o te va a llegar otra, o hasta incluso una revisión o una auditoría, ¿no? Entonces sí es importante hacerlo desde ahorita. Y como bien apuntaba Marco, el tema de reconocimiento de ingresos creo que se vuelve de suma importancia revisarlo, porque tienes que ver si lo estás haciendo en el momento adecuado. Porque te decía, pues ya metí el CFDI, acumulo. No, tiene toda la razón. Existen otras maneras de acumular, a lo mejor al cobro, hasta que cobraste sin emitir el CFDI, puedes tener un anticipo sin CFDI y en ese momento lo tienes que acumular aunque no hayas emitido un CFDI. A lo mejor ya prestaste el servicio, no has emitido el CFDI y no has cobrado, pero si ya prestaste tu servicio también lo tendrás que acumular. Entonces sí tenemos que evaluar que realmente estemos reconociendo los ingresos de una manera adecuada en este ejercicio o en el ejercicio que corresponda, porque a lo mejor bajo esas bases pudiéramos mandarlos hasta el siguiente ejercicio o ingresos que estamos pensando que se van a acumular el siguiente ejercicio en 2024, los tienes que acumular en este ejercicio. O peor aún, digo, he escuchado últimamente el tema de las cancelaciones. Se ha vuelto medio importante en el tema de los ingresos. Justo, porque estrictamente conforme fue una reforma que hubo hace poco de la ley, el cancelar CFDIs estrictamente solo se permite en el ejercicio en el que se emiten, es decir, tendríamos hasta el 31 de diciembre. Por una regla y algo, nos da la posibilidad de poderlos cancelar hasta que presentemos la declaración anual. Bueno, nos están dando la posibilidad, pero no lo sabemos. Y en caso de hacerlo a destiempo, sí podemos tener una multa muy cuantiosa, que es del 5 al 10% del monto del valor de la factura. Entonces sí podríamos tener muy importante. Y sí tendríamos que hacer esta conciliación a la brevedad. Este punto me parece relevante. Me gustaría que siguiéramos compartiendo como este concepto, pero regresando de un corte, porque ya nos están diciendo aquí en producción que ya tenemos que darle clic. Regresamos en Sin Duda #Asesórate 98.5 en el Heraldo Radio. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en Entre empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en El Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #Asesórate por el 98.5 del FM del Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el precierre fiscal en las empresas y su importancia. Para ello tenemos a Marco Chavarría, socio fiscal de Garrido Licona, que nos está explicando estos puntos. Antes de irnos a corte, nos platicaba sobre la importancia de los ingresos dentro de este precierre y en particular un aspecto que es el tema de las cancelaciones, Marco. Sí, justo y retomando un poco el tema de los ingresos, lo primero que tenemos que hacer para ir identificando si se tiene que cancelar algún CFDI es hacer esta conciliación. Como bien decíamos, es qué tengo en la contabilidad, qué se ha emitido, y como tal, pues todo debe de machar. Tenemos que tener todo integrado. Mencionábamos anteriormente que hoy en día ya el SAT lo conoce. El SAT te va a dar su número mágico, ¿no? Pero pues como tal puede ser no el correcto o no el adecuado. ¿Por qué? Pues de repente el SAT toma todo y no hace su análisis. O también que tengamos errores propios en la empresa. Entonces, esta conciliación que nos va a ayudar, primero identificar si no tengo CFDIs emitidos de más, o en su caso también posiblemente puede ver de menos. ¿Esto qué puede suceder? Oye, ¿sabes qué? Tengo que ver si en mis pagos provisionales o lo que he ido haciendo mes a mes es también correcto. Y saber que no he pagado de más o en su caso de menos, que también podría ser. Entonces esta conciliación nos va a dar muchísima visibilidad directamente. El conciliarlo a tiempo, entiendo que también es algún beneficio por el tema de no esperarnos, porque ¿cómo podríamos resarcir este error? Pienso yo que sí. No llegamos a un mismo... Mira, justo la recomendación, Nico, siempre ha sido es hacer esta conciliación mes a mes. Como vas avanzando, tienes que irte regresando si hay CFDIs que se emitieron, si tengo que cancelar. Porque hoy en día sí estamos hablando y una de las preguntas era el tema de la cancelación.
Hoy en día eso se ha cambiado. El que ya lo identifique me va a permitir que, si tengo algún CFDI que emití de forma incorrecta o lo dupliqué por alguna situación, pues tengo oportunidad o tendría que cancelarlo. Y esto debería de ser hasta el 31 de marzo o en su caso hasta la declaración anual. Entonces estamos a tiempo, porque hoy en día las reglas, el no cancelar un CFDI, el SAT como lo va a tomar, o en este caso las autoridades, es yo debo de pagar el impuesto sobre ese CFDI. Tendría que estar pagando el 30% y no tengo ninguna deducción. Y segunda, el hecho de que no lo cancela a tiempo me va a tomar una multa. Y esa va del 5 al 10%. Más aparte ya todas las consecuencias de que me puede venir a auditar por ese CFDI, que me da una carta de invitación, que tengo que entrar a otras situaciones que la verdad pues no queremos tenerlas en nuestras empresas en el día a día, ¿no? Sí, yo creo que ahí es súper importante hacer este tema de la conciliación, porque te puedes evitar riesgos, como bien apunta Marco, riesgos hacia una auditoría, una carta de invitación por parte de las autoridades y que es lo mejor tener el número mágico que tú necesitas para presentar en tu declaración anual y no estar presentando declaraciones complementarias en un futuro. Entonces es súper importante esta conciliación y tomando en cuenta que estrictamente ya no vas a poder cancelar CFDIs después del 31 de marzo. Entonces, creo que esa es la parte clave de esto, hacer esa conciliación para evitarnos contingencias hacia el futuro. Súper. Correcto. Como primer punto, entonces nos decías que lo importante que son los ingresos. Pero tenemos la otra contraparte, que nos mencionabas también fuera del aire, que son las deducciones. Esas famosas deducciones. Platícalos. ¿Qué tenemos que considerar al momento de considerar alguna deducción dentro de nuestra declaración anual? Algo totalmente importante, porque bien decíamos, los ingresos los vamos viendo de mes a mes con nuestros pagos provisionales, pero las deducciones siempre las dejamos en ese último, sin hacer también ese análisis de qué es lo que tenemos. Primero, obviamente, como deben ser las deducciones, la parte de estrictamente indispensables. Deben de ser para nuestro negocio, que hayamos invertido, que hayamos gastado para lo que es nuestro negocio. Segunda, también tener un CFDI, una factura. Entonces esto se vuelve un tema de, otra vez regresamos a los CFDI. Sí, debemos de integrar y también nuevamente conciliar no solo nuestros ingresos, hoy en día nuestras deducciones, porque sabemos que en un futuro el SAT nos los pide. Eso nos los va a pedir totalmente. Siempre, ahora dame esta integración porque quiero saber que tus deducciones estén bien amarradas. Entonces también tendríamos que estar haciendo esta conciliación, teniendo ese CFDI. Y lo que es muy importante, los plazos para tener esas facturas. Porque hoy en día de todas las deducciones que tenemos, hay ciertos requisitos que, ojo, se tienen que cumplir, 1 en este ejercicio o 2 hasta la declaración anual. En el caso de los FDIs, si hay algunos que tenemos que estar o deberían de estar emitidos directamente en este ejercicio. Entonces, sí es importante que realicemos esta conciliación y cumplamos con todos los requisitos que debemos. Otro de los gastos importantes que creo que muchas empresas multinacionales tienen o debemos de cuidar son los pagos al extranjero. ¿Qué requisitos tenemos que cuidar o estar verificando constantemente para poder deducir estos famosos pagos al extranjero, ya sea de regalías, asistencia técnica, management fee? O sea, ¿qué es lo que tiene que cuidar? ¿Hay una informativa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí, Marco? Mira, primero con el tema de los pagos al extranjero, y que es algo muy común, porque a veces ese día a día lo olvidamos, pero lo tenemos que analizar. ¿Cuáles son? 1, el principal y que yo te diría, tenemos que saber si hubo una retención. Porque a veces de repente lo vamos viendo mucho con las multinacionales. Oye, ¿sabes que hay que pagar tanto? Y en el caso tesorerías el pago, pero nunca nos los informaron, no lo sabemos bien. No tenemos toda la documentación soporte. ¿Y qué hace? No conocer si principalmente tenía una retención. Ojo, o retuvimos un monto menor, que también puede llegar a suceder. Entonces, hoy en día lo que tenemos que hacer con los pagos al extranjero es 1, analizarlos. ¿Cuáles son? Y tener toda esa materialidad, toda esa documentación que lo respaldes. Y acerca de si tenemos que tener alguna informativa, sí, en su caso, sí debemos de estar presentando, que sería más tardar el 15 de febrero que tendríamos que estar presentando la informativa de los pagos al extranjero. Y tiene que ver con este tema de anticipar, ¿no? Porque supongo que al ser pagos al extranjero no es tan sencillo como decirle al señor que se equivocó en la factura o
o que no te dio cierta información. En este caso es pedir a otro país, otra empresa, además, que si hay algún error o hace falta algo, pedir esta información. Sí, y es muy común muchas veces que ese tipo de pagos, ya sea interés, regalar, lo que sea, lo haces con una parte relacionada. Incluso no cuentes con contratos. Entonces, es importantísimo buscar que se tenga el contrato que soporte, como decía Marco, la materialidad de la operación. ¿Por qué? Porque nos hemos enfrentado que dicen, bueno, es intercompañía, así me pagas, ahí te va un correíto, me lo regresas y ya lo pagas, ya haces el interés, las regalías, haces la retención correspondiente, pero hasta ahí se queda. No tenemos ese documento, esa materialidad soporte de la operación. Entonces, independientemente que sí te emiten una factura, cuando es con el extranjero, pues las facturas son muy básicas, no son tan formales como las que tenemos en nuestro país, pero en este caso, cubrir con ese contrato, déjame tener como un tipo de defense file de la operación, es súper recomendable para que no tengamos cuestionamientos y las deducciones o pagos que hagamos de eso los podamos deducir sin ningún problema. Sí, porque al final estas operaciones suelen ser grandes. Claro, y tampoco ser alarmistas, porque hoy en día sabemos que las autoridades tienen el ojo directamente en todos estos pagos. Entonces sí es importante tener todo el respaldo y toda la documentación. Uno de los puntos que me llama la atención dentro de es cómo juega la nómina. ¿Cómo consideramos la nómina dentro de este precierre? Supongo que también es importante por lo que representa. Correcto, y de hecho yo te podría hacer que viene siendo ahora sí la deducción, una de las deducciones más fuertes en todas las empresas, el tema de la nómina. Y algo que sí tenemos que tener, y vamos a regresar a ese tema, debemos de tener los CFDIs de nómina. Todo pago directamente que le hagamos a nuestros trabajadores, debemos de haberlo emitido. O sea, ahora sí es como el recibo de pago que le estamos haciendo a cada uno. Entonces tendríamos que tener estos recibos. Volvemos al tema conciliación. Debemos de conciliar directamente que tengamos todos los recibos de nómina, que hayamos pagado todas las retenciones y que obviamente esté calculada de forma correcta. Ese es en el caso de nuestra nómina, pero también juega el tema del REPSE, Fidel. Sí, eso es a partir de cuando entró la reforma laboral, pues tienes que cubrir si prestas servicios especializados, tener el REPSE, y más aún si tú contratas un servicio especializado, asegurarte que la empresa cuente con este REPSE. Y el REPSE se vuelve interesante porque ya está por vencer, si mal no recuerdo, el próximo año pudiera vencer, lo tienes que renovar, entonces hay que estar muy al pendiente, porque en caso de que una revisión por parte de las autoridades, si no lo tengas, pueden hacer no deducible todo tu gasto, ¿no? Entonces creo que se vuelve importantísimo que se verifique esta parte. Y creo que para todo lo que comenta Marco, todo el tema de conciliaciones y el tema del REPSE, sí es bueno que las empresas empiecen a evaluar un tema de sistematizar, porque estarlo haciendo de forma manual se puede traer muchos errores, ¿no? Entonces vale la pena empezar a evaluar cómo se puede eficientar a través del sistema este tipo de conciliaciones de CFDI, de REPSE y todas las obligaciones que te piden las autoridades. Justo porque no vamos de perder ese tiempo para poderlo hacer. Exacto. Y que la verdad en febrero y marzo con la presión de poder presentar la anual en tiempo, no te da tiempo de hacer todo esto. Entonces el tenerlo automatizado, una ventaja para reducir esos tiempos. La verdad es que el tiempo se nos ha ido muy rápido. Me platicabas una lista de temas que tienes que considerar en el precierre. Todavía nos falta platicar de el tema de la deducción de inversiones, el tema de créditos incobrables, intereses, dictamen fiscal. Sin embargo, y afortunadamente, el día de mañana me comentas que van a tener un webinar sobre cierre fiscal, me parece, ¿verdad? Justamente, y ahora sí, el tiempo se nos acaba, pero sí, este webinar pues vamos a hablar mucho más a fondo directamente de todos los temas, tocándose ahorita que sabemos que es a grandes rasgos, y obviamente podrán obtener a mayor detalle cada uno de los requisitos y aspectos relevantes que debemos de considerar en este precierre para irnos preparando a nuestro cierre fiscal el próximo año. Así que si quieren ver este webinar, en el cual va a durar 1 hora, hora y media, pueden ingresar a las redes de Garrido Licona e inscribirse o verlo a través del canal de YouTube de @GarridoLicona para no perderse de este webinar en donde van a andar mucho más sobre estos temas del cierre fiscal, que me parece que es a las 10 de la mañana, ¿verdad, Marco? Correcto. De acuerdo. Entonces ya saben, no se lo pierdan. Y Marco, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que se fue rapidísimo. Daniel. Pero espero que el día de mañana en el webinar puedan explicar o ahondar sobre más todos estos temas que la verdad siento que son súper importantes para las empresas. Correcto. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Regresamos para platicar ahora del cierre
financiero, que es igual de importante para las empresas. Regresamos, estamos en Sin Duda #asesórate en el 98.5 del FM. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate para platicar de un tema indispensable, que es el cierre financiero. En el bloque anterior, Marco Chavarría, socio de Garrido Licona, nos platicó sobre el cierre fiscal. Para este bloque nos acompaña Ricardo Lechuga, que es socio de asesoría financiera en Garrido Licona, para platicarnos sobre la importancia ahora del cierre financiero. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Y tú, Dani? Muchas Richard, gracias. Buenas noches, ¿cómo estás, Rich? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos para platicar sobre este tema que es indispensable dentro de las empresas. Y uno pensaría cuál es la diferencia o cuál es la importancia entre cierre fiscal y cierre financiero. Y por eso aquí vas a estar para platicarnos sobre este tema. Fidel. Sí, yo creo que aquí sí sería importante que nos platicara Ricardo por qué hacer un cierre financiero, cuáles son los beneficios que podemos tener al momento de hacer este famoso cierre financiero. Sí, mira, Fidel. O precierre, déjame. Sí, claro, claro. Así como es importante el tema fiscal, de hacer una adecuada planeación en cuanto al pago de impuestos y que estén correctamente determinados, también para efectos financieros contables tenemos que cuidar pues varios temas, ¿no? Sobre todo los relacionados a ver, para iniciar, ver cómo va nuestro presupuesto. Bien, es cierto, estamos ahorita acabando el mes de octubre, ya tenemos cerca el cierre del año, tenemos que ver cómo va el tema del budget con respecto al cumplimiento de las metas que nos establecimos a inicio de año, para ver cómo van a cerrar nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestras provisiones. Y por eso es el cierre financiero, anticiparnos precisamente a una adecuada planeación financiera contable para llegar a un cierre de año plano, flat. Dentro de la comunicación de Garrido Licona, que por cierto, sigan a Garrido Licona en sus redes sociales, @Garrido Licona, yo vi unos mensajes que me llamaron mucho atención que decía cuánto ganaste, cuánto perdiste, tienes que realizar tu cierre financiero. Es ¿no? correcto. Que básicamente, por lo que entiendo, es para poder saber si hubo pérdida o ganancia dentro de una empresa. Sí, yo creo que esa es información relevante que buscan saber de tanto el director general como los accionistas de las empresas, ver si realmente fue negocio o no fue negocio, ¿no? Porque Es correcto. muchas veces puedes decir, bueno, flujo, tienes bancos, pero al final lo puedes deber o no lo puedes deber. Entonces creo que el cierre financiero, a reserva que ahorita Ricardo, que como especialista nos lo comente, creo que sí te ayuda a ver si tu negocio va en el camino correcto, ¿no? Creo que son de los temas que yo veo así como, a ver, pues, al momento de hacer el cierre, pues voy a ver si tengo utilidades o perdí por ciertas razones que pueden considerarse como parte de la estrategia de negocio, pero creo que sí te ayuda a tomar esas decisiones. Para mí el tema financiero creo que es fundamental, o tener este precierre, porque te ayuda a tomar decisiones importantes, aunque sea estos últimos 2 meses, y encaras al siguiente año. Sí, Fidel, coincido contigo de que esta es una palabra clave, que es la toma de decisiones. Hay que recordar que la información financiera de cierre, y más el anual, es base para los accionistas, para los inversionistas, para los fondeadores, pues para la toma de decisiones. Si realmente eres una empresa rentable, saber cuánto ganaste, cuánto perdiste, cuáles son tus pasivos, tus activos, a tus derechos y obligaciones, y sobre todo conocer el entorno financiero de la empresa, ¿no? Sí, yo escucho mucho del famoso EBITDA, ¿no? Que llaman Así todos es. y cuidan mucho los financieros, los directores de finanzas, porque dicen, no, yo no puedo, ahí me miden de esta manera, y fíjate, yo lo veo así, muchos financieros o directores de finanzas, es que si ahí me dan mi bono, no me van a dar nada, ¿no? Es Si correcto. no cumplo con esa métrica, pues puede ser que pues, ya no tenga bono anual o me vaya muy bien, ¿no? Es Son de los correcto. temas que tienen que empezar a valorar, y creo que con el precierre pues les ayuda a visualizar que cómo va a estar, ¿no? Es incluso de mejorar estrategias, ¿no? Si hoy en día sabemos que estamos flacos en ventas, tenemos que reforzar la estrategia de ventas hacia un cierre del año, ¿no? Digo reforzar las ventas, no quiero decir que hagamos Sí, claro. estrategia mala de facturar, no, es visualizar hacia dónde vamos y cómo podemos mejorar la estrategia de ventas,
Si tenemos que reducir costos, ¿cómo los vamos a reducir? Aproximando el cierre del año. O si tiene dinero la empresa, supongo va a hacer una inversión. Invertir, o claramente. demás. Entonces, Exactamente. en resumen, podríamos decir que un cierre fiscal es para tema de impuestos, saber Recaudatorio. cuánto voy a pagar. Pero el cierre financiero se enfoca más en saber si la empresa está siendo rentable o cuánto está perdiendo o ganando. Así lo podríamos Así, definir. Entonces. exactamente. Ok. ¿Cuáles son algunos de los beneficios, más allá del que nos platicas de cuánto ganaste, cuánto perdiste, que tiene este cierre financiero? Mira, pero tenemos que empezar a tocar base de que lo primero que tenemos que cuidar son precisamente y empezar a medir yo partiría de la razón financiera. O sea, ya tocamos el tema del presupuesto, cómo vamos, y ahora vamos a analizar el tema de razones financieras, ¿no? Sí, perdón, Richard. Yo creo que buen punto es el tema de cuánto ganas, cuánto perdiste. Está perfecto y es la información que necesita tener el accionista, el director general. Pero para llegar a ese número, yo creo que lo importante es ver si estamos haciendo las cosas de manera adecuada, aplicando todas las normas de información financiera que ahorita Ricardo nos va a comentar, para ver si eso es real, porque a lo mejor cualquier contador me puede decir, mira, ganaste 1 millón, pero si al momento de aplicar todas las normas de información financiera resulta que perdí, por eso se vuelve trascendente ver qué tenemos que cuidar en este precierre de normas de información financiera para que nos dé una información veraz que nos sirva, como apuntamos hace rato, para poder tomar la decisión en el negocio. Así es, y como les comentaba, retomando el tema, es el de razones financieras, que es la liquidez solvencia, de ahí tenemos que partir para ver cómo van los activos y pasivos, ¿no? Y de ahí se deriva pues, precisamente el cumplimiento de las normas contables, ¿no? Y si hablamos de una temática en especial para empezar a cuidar estos temas, pues hablamos de las famosas estimaciones, ¿no? Ok, ese sería uno de los aspectos que debes de considerar dentro de un cierre financiero. Yo creo que es buen punto porque las estimaciones pueden ser estimaciones de ingresos o cómo vamos a empezar a manejar el tema, a ver si estamos reconociendo los ingresos de manera adecuada, que eso te va a dar luz a poder tener una pérdida o una utilidad. Es correcto, eso partimos precisamente del tema de estimación de ingresos o reconocimiento de ingresos para ver si realmente estamos reconociendo los ingresos que tenemos que reconocer, si tenemos un derecho de cobro de dichos ingresos. Esto impacta directo, hay que recordar que la cuenta por cobrar que se relaciona con el ingreso pues representa flujo para los negocios. Si hoy en día tenemos un derecho de cobro, tenemos que reconocer un ingreso para empezar, ¿no? Luego viene otro segundo tema. Ahora si vamos siguiendo hablando de estimaciones, tenemos la estimación de cuentas incobrables, aquellas cuentas que por alguna razón ya no voy a recuperar y que, insisto, también tienen impacto en el flujo. Entonces tenemos que ir a analizarlas, tenemos que verificarlas, tenemos que hacer un análisis incluso técnico, actuarial, para determinar cuál es el riesgo de que no los podamos recuperar y de ahí poder crear una estimación. A estimación le llamamos a algo que esperamos que vaya a suceder en cierto periodo de tiempo. Es correcto. ¿No? Entiendo esta parte. Exactamente. O sea, estoy esperando cuánto voy a obtener de ingresos a tal fecha. Estoy esperando cuánto no voy a cobrar a tal fecha. Así es. Entonces, estas son las estimaciones. Así es. Okay. Así de acuerdo. ¿Qué otro aspecto deberíamos de considerar, Rich, dentro de este cierre financiero? Mira, otro de los temas bien interesantes ahorita que tenemos que empezar a cuidar es el tema del inventario. Okay. Se aproxima el cierre del año y tenemos que tener, depende de nuestro giro de negocios, tenemos que ver si tenemos los niveles de inventario adecuados. O en su caso tenemos que visualizar cuánto ese inventario que tenemos se puede deteriorar. O incluso la evaluación. Hoy en día con ese tema del tipo de cambio, que se bajó y ahorita vamos otra vez para arriba, tiene un impacto directo en el estado de resultados, que es saber cuánto ganamos y cuánto perdimos, porque es parte del costo. Entonces, finalmente ahí todos tenemos que empezar a visualizar eso. Primero, que nuestro inventario tenga un tema de un adecuado abastecimiento, un adecuado inventario. Número 2, el tema de un posible deterioro, o sea, pérdida de valor del propio inventario por su naturaleza. Y número 3, pues, la evaluación de cuánto va a impactar en el costo de ventas una posible variación en tipo de cambio. Sí, por eso normalmente a finales del año se procura hacer este inventario, incluso los últimos días del año. Hoy en día no sé cómo se maneje, pero yo recuerdo que se llegaban a hacer los últimos 15 días del año, todo el mundo estaba haciendo inventarios y estaban en eso porque era muy importante para todo esto que nos comentas, como ver qué nos impacta en el costo de ventas, qué realmente vendimos, porque muchas veces no se tiene ese control, entonces se tiene que verificar a través de estos inventarios físicos que llegan a hacer las empresas. Sí, es un corte precisamente, es una prueba para ver cuánto tengo, cuánto vale y si tengo un deterioro por la naturaleza del propio inventario. Que me hace total sentido, ahora que lo pienso, porque pienso que tú tienes un inventario a cierta fecha y ganaste cierta cantidad o tienes de utilidad, pero te das a tu inventario y te das cuenta de que
tu inventario no vale eso, ¿no? Es correcto. Supongo que va por ahí, que es Exactamente. de, oye, tienes 10 pesos de inventario. Ah, súper, pero el inventario tal vez ya caducó o ya perdió Exactamente, valor. entonces ya no vale. Entonces, al final, lo que le estás diciendo al accionista o al que reporta, pues no es lo que ganó, tal vez hasta perdió. Por eso se vuelve importante este tema de evaluación de las normas, porque con eso, como dice Ricardo, ver si el inventario es correcto, pues te van a decir que los números que te están mostrando en un estado financiero es el adecuado y tú vas a tener esa tranquilidad de poder tomar una decisión con base en esa información siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que hoy en día marcan las disposiciones financieras. Así es. Las Para- normas. Es Para mí correcto. me suena indispensable y supongo que es para todo tipo de empresas que comercialicen algún producto. Creo que esto tendrían que estarlo haciendo. Sí, le aplica a para- todo el mundo, a la para evitar. manufactura, le aplica al tema de las compañías manufactureras, a las empresas comercializadoras que tienen un inventario, ¿no? Y mucho cuidado con los indicadores, como decíamos, el tipo de cambio impacta. ¿Qué pasaría si yo en el pasado compré, y sucedió el año, pues compré caro, De acuerdo. un tipo de cambio más alto, hoy el tipo de cambio disminuyó, pues lo que voy a impactar en este resultado es una pérdida, porque tengo que evaluar a tipo de cambio diferente, ¿no? Cierto. Por ejemplo. Entonces, todos esos son indicadores que te van impactando, ¿no? En los temas de los negocios. No lo había pensado. Yo pensaba nada más en la pérdida del valor del producto, pero sí es cierto. O sea, si estás vendiendo a otro país, el tipo de No, es cambio que te puede. Te impacta. Puedes comprar caro, como bien apuntaba Ricardo, por el tipo de cambio que era en su momento. Y ahorita pues, el valor del superpeso pues, ha ayudado y que eso nos ha llevado a que pues, cuando vendas pues, ya no puedes recuperar eso porque estás repercutir. vendiendo. Si vendes también Exacto. dólares, puedes vender más barato. Entonces el tipo de cambio te puede hacer ganar o perder. Exacto. Entonces fíjate, es una muy buena reflexión el hacer esa verificación de cómo nos impactan los indicadores. Porque no quiere decir que vaya mal el negocio, sino desafortunadamente el tipo de cambio te puede afectar y te puede llevar a que puedas tener una pérdida financiera, pero yo creo que no implica que tu negocio vaya mal. Porque a lo mejor si vendiste lo dejan llamar a nivel especie o producto, vendiste lo que necesitabas. Pero este efecto, como dice, de tipo de cambio te puede dar otro resultado totalmente distinto. Es muy importante este punto. Recapitulando, ya hablamos de estimaciones y hablamos del tema de los inventarios. ¿Te parece que lo dejemos aquí? Vamos a una pausa. Me parece que hay varios temas que también debemos de platicar que que son Sí. importantes dentro del cierre financiero. Entonces, regresamos para platicar más sobre estos temas. Estamos en Sin Duda, #asesórate, en el 98.5 del FM. No se vayan. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate en el 98.5 del FM en Heraldo Radio. Estábamos platicando sobre la importancia del cierre financiero con Ricardo Lechuga, socio de asesoría financiera en Garrido Licona. Nos platicaba la importancia del cierre financiero. Uno de los puntos era las estimaciones que debes de considerar y otro de los puntos era el tema de los inventarios. ¿Estamos de acuerdo? Ahí nos quedamos, sí. Súper. De acuerdo. Entonces, para retomar toda esta charla, que ahora se está sintiendo muy, muy, muy ligera, Rich, ¿qué otro punto deben de considerar las empresas dentro de su cierre financiero? Y un tema bien relevante es los famosos tratamientos de un arrendamiento, ¿no? Sí. Los arrendamientos hoy en día tienen la característica que deben de reconocerse los pasivos. Son obligaciones a futuro que tienes que pagar. Sus contratos comúnmente traen obligaciones a rentar un inmueble de 4 o 5 años. Hoy en día, incluso los autos o instalaciones, pues obligación de pagar hacia el futuro. ¿Qué pasaba anteriormente? Pues prácticamente eran pasivos que no estaban reconocidos. Hoy en día lo que, en resumen, nos marcan los cánones es que tenemos que reconocer ese pasivo a futuro. Y en consecuencia, pues un activo, porque pareciera que el activo pues, es con el que estás trabajando. Es tu derecho. Tienes el derecho de usar algo y en consecuencia de pagar algo, ¿no? Entonces ahí viene todo ese reconocimiento de este tipo de operaciones que hay que llevar precisamente y analizar cómo está impactando los estados financieros. Y creo que eso tiene mucho sentido porque había empresas que cuando tenían el arrendamiento no reconocían, déjame llamarlo, ese pasivo Exacto. que tenían y podían tener en el arrendamiento un montón de Todo, cosas. Entonces toda su cuando operación. tú vas con un banco, con alguna otra financiera a pedirle recurso a que te preste para capital de trabajo, pues dices, oye, pues está súper bien, no tienes pasivo, no estás apasivado, entonces, si te presto.
y empezaron a haber problemas de cumplimiento. Entonces, con esta norma, cuando entró en vigor, empezaron a aplicar, recuerdo yo, pues eso empezaba a ver que tus pasivos ya te ves apasivado conforme a capital y eso ya te empieza a jugar para cuando tú te volteas a una entidad financiera y solicitar recursos o un préstamo, pues ya no es lo mismo como se ven tus estados financieros con o sin esta famosa norma que comenta Ricardo. Sí, y fíjate que un tema, ahorita que comentábamos hace rato, Fidel, el tema de cómo te miden, cómo miden a los directores muchas veces en el cumplimiento de las métricas en estado de resultados. Hablábamos del famoso EBITDA. Esta norma te ayuda, porque antes teníamos un gasto directamente en la operación de la compañía, hoy no tenemos un gasto. Tenemos una depreciación y tenemos un interés. Entonces eso no juega para el tema de... Sí, va bajito, ¿no? Va bajito, entonces eso ayuda, porque no juega, ese gasto, déjame llamar de esta forma de erogación, no juega para el famoso EBITDA. Entonces, exacto. Okay. Entonces todo eso impacta en las operaciones de la empresa de forma directa, ¿no? Lo veo como un celular. Déjame verlo de esa manera, así lo entiendo. Que tú tienes un celular y tal vez debes mucho, pero tú le estás pagando una rentita. Pero dices, mira, vas bien, nada más estás pagando tu rentita, pero no sabes que al final debes 48 paguitos chiquitos, ¿no? De tu celular. Y que son forzosos y que al final del día, si no cumples, los pagas o los pagas. Si no lo reconoces como de que es algo que tienes que pagar, pues estás mintiendo, estás falseando. Exacto. De alguna manera. Así es. Sí, la verdad es que me parece muy, muy, muy importante este tema de arrendamiento. Entonces llevamos estimaciones, llevamos inventarios, llevamos el tema del arrendamiento. ¿Qué otro punto deberían de considerar? Mira, hay algo bien interesante. Vamos a empezar también a hablar del tema de pasivos. El primero que tenemos que visualizar es el tema de las obligaciones laborales. Okay. Desde aquella reforma del año 2021, si no me recuerdo, cuando hoy en día todas las empresas tenemos que tener nómina en nuestra empresa, derivado a que es la forma de operar, pues todos tienen que tener empleados y vengan a futuro obligaciones. Básicamente, primas de antigüedad, indemnizaciones legales que hay que pagar. Entonces, de alguna forma, pues todas esas se tienen que provisionar, ¿no? Entonces llegamos a ese tema de hacer un estudio actuarial para determinar los pasivos. Y creo que esto se ha vuelto muy importante, Ricardo, en estos últimos años, por los cambios que han existido en las reformas laborales. Déjame decirlo, entró en vigor el tema de las famosas vacaciones que andan de 6 días a 12 días. Entonces, eso al final te tiene que mover parte de esta provisión que le llamamos, o estimación de pasivos laborales, porque se puede mover y hay varias todavía ahí adicionales que están en puerta que quieren modificarse, que eso impactaría directamente a este tipo de pasivos, que muchas empresas pues, tenían un pasivo y ahora lo tienen que complementar porque no lo tenían ya completo. Es correcto, son obligaciones laborales, hablamos de las déjame llamarle a corto plazo, que son precisamente lo que comentaba Fidel, de las vacaciones, de las primas vacacionales, y luego por otro lado también tenemos las de largo plazo, que son incluso temas actuariales, que hay que empezar a provisionar. Entonces, todo eso tiene un impacto, nuevamente son obligaciones que ya tienes, porque en el futuro los empleados cuando te las pidan tienes que pagar, o cuando termine su relación laboral. Entonces, hay que empezar a ver todo este tema también. O que acabas de tener, ¿no? Porque digo, y a reserva que tú como experto no sé, es que esto es el tema de reps. O sea, hoy en día muchas empresas ya tienen a sus propios empleados que antes no tenían, ¿no? Entonces tienen que anticipar todos los gastos que puedan salir más adelante, sus nuevos, la obligación a futuro, porque tú vas devengando, tú como colaborador de una empresa vas devengando antigüedad. Y cuando tú te retires, pues tienes que tener ciertos beneficios. Y que eso es lo que hay que provisionar. Que en este tema en particular creo que fue, si mal no recuerdo, del año pasado. Así es. Donde lo tuvieron que reconocer. Y si no lo tienen reconocido al 100%, porque muchas empresas a lo mejor dieron una partecita este año y las que sigue, porque sí, iba a tener una afectación fuerte, déjame llamarlo, en sus resultados. Claro. Pues hay que asegurarnos que para este año sí esté reconocido ya al 100% ese pasivo laboral que sí, exactamente. Sí. Que, bueno, ya sabes que hay de todo de todos los casos en las empresas y te puede llevar a uno que no esté reconociendo el 100%. Sí, es correcto. Y al final, pues no estás diciendo la verdad, ¿no? Cuánto ganaste, cuánto perdiste. Exacto, porque son gastos que ya te incurriste. Acuérdense que cuando dicen por ahí las reglas, eso sucede en todos los negocios. Si tú incurres en un gasto es porque ganaste algo, o sea, tienes un ingreso. Y es eso. La fuerza humana, capital humano, que es la obligación laboral, pues nos ayuda a generar los ingresos. Entonces, la relación costo-ingreso es indispensable en las empresas. Súper. Es correcto. Entonces, llevamos estimaciones, llevamos inventarios, llevamos el tema de los pasivos laborales y el tema de los arrendamientos. Así es. ¿Qué otro punto? Otro de los temas interesantes hablando de provisiones, ahora van las provisiones per se. O sea, las provisiones de garantías, provisiones de devoluciones,
provisiones de bonos, que también tenemos que empezar a visualizar, porque las vamos a incurrir al cierre del año. Tenemos obligaciones de pagar seguramente bonos, tenemos la obligación de segunda cerrar con un cierre de posibles devoluciones de mercancía o de garantías que tenemos que dar, y es el momento de provisionarlas. Porque hoy ya las vendimos y hoy tenemos que incurrir en un gasto cuando si nos llegan a reclamar una garantía, si tenemos que pagar un bono, ¿no? ¿Cómo estimamos esas provisiones? En el tema de decir, bueno, yo ya lo vendí y sabes que sé que un estándar me van a regresar de la venta que hice de 1,000, me van a regresar 50 o 10. ¿Cómo evaluar esos temas? ¿Cómo determinar ese factor para poderlo provisionar, Ricardo? Se maneja mucho la estadística. O sea, realmente es que esta la estadística hacia atrás, cuántos devolución de un porcentaje ha sido devuelto. 40, 50%, 45%, entonces se promedia y eso se provisiona. Incluso algo esencial en todo esto es que hagamos una política contable para el reconocimiento de las provisiones. Y llegamos al tema de control interno, ¿no? Que todo lo que provisionemos, o nuevamente hablando de bonos, garantías, devoluciones, tienen que estar debidamente plasmados en un documento. Porque es lo que nos va a marcar el canon, ¿no? O sea, esto va a estar basado en estadística, ¿no? Eso no son famosas provisiones, ¿no? Sí, dejar en Los papel. pasivos acumulados para dar cierto, ¿no? Digo, muy técnico, pero es eso. Pero sí, dejar en papel, que es cómo se van a manejar, ¿Cómo se van a ese tipo manejar? de provisiones para Claro. más adelante, ¿no? Y la importancia, supongo, de las provisiones y no esperar a fin de año para poder desembolsar. Supongo que O ahí cuando, tiene que ver el tema de cuando flujo. se dé el hecho, ¿no? Muchas veces Ok. yo por no correr en un gasto, no reconozco un pasivo acumulado, una provisión, y resulta que cuando la tengo que pagar, viene el flujo directo y mi impacto directo al estado de resultados. ¿Qué es lo que iba a comentar? Aquí juega, supongo, el tema de flujo. Porque Sí, de acuerdo. si no provisiones, de repente ya se te llenaron de gastos y no tengo cómo pagar. No, es que las ¿no? provisiones son de suma importancia. ¿Por qué? Porque si no la llega a hacer de manera adecuada, pues está reflejando una utilidad que no es la correcta. Y eso te puede afectar, vuelvo al punto, en una toma de decisiones. De verdad, o sea, uno dice, por eso le preguntaba ahorita, a ver, ¿cómo determinas esa provisión o cómo puedes hacerlo? Porque si yo le voy, voy a determinar de 100 que queda uno nada más me regresan, pues está Así es. súper padre y yo Sí. pongo una provisión así. Es correcto. Por eso yo creo que debe de haber una metodología, como bien apuntaba Ricardo, que nos lleve a tener un número más cierto, porque con Así eso es. pues, todas las empresas o incluso cuando quieren invertir en tu empresa pues, pueden tomar una decisión con esa información financiera. Es indispensable. Sí, o sea, me hace sentido que no lo tomes así con el dedito. Exacto. Lo realices como debe de ser, ¿no? Así es. Se nos está acabando el tiempo. Rich, ¿alguna recomendación? Digo, entiendo que el día de mañana van a tener un webinar. Ya platicamos con Marco, que él nos mencionaba sobre la parte fiscal. Van a tener un webinar que es de cierre fiscal y financiero, en donde los dos van a estar para hablar sobre estos temas que impactan. Porque desafortunadamente se nos acaba el tiempo y en este espacio van a tener 1 hora y media para hablar de estos temas, ¿no? Sí, porque creo que ahorita otro tema indispensable son los impuestos diferidos, que pues, también se tienen que visualizar, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar o cuánto voy a recuperar en el futuro de impuesto? Es algo bien interesante, ¿no? Es que eso, perdón, yo creo que ya sé que nos estamos terminando el tiempo, pero el tema de los impuestos diferidos, creo que también te mueven tu resultado, ¿eh? Totalmente. Para arriba o para abajo. O sea, si tú no los determinas de forma correcta, a mí me ha pasado que cuando estoy viendo el estado financiero, pues yo pensaba que teníamos una utilidad de tanto, pero ¿qué crees? Le faltaba meter el reconocimiento del diferido, pues ya me bajó mi utilidad. Así Y me ha pasado que yo ya había comentado a algunos de mis socios accionistas, oye, mira, más o menos estimamos ganar tanto. Pero ya cuando me pusieron el reconocimiento, ¿qué crees? Exacto. Ya no fue tanto, fue menos. Entonces creo que sí es importante ese tema del impuesto diferido, también porque te impacta durísimo en tu resultado. Es correcto. Y también nos comentabas temas de créditos incobrables, también nos comentabas temas de sostenibilidad que son importantes Sí. y que el día de mañana en el webinar pueden escuchar más sobre estos. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero el día de mañana en punto de las 10 de la mañana pueden inscribirse en las redes de @garriolicona o verlo en vivo en el canal de YouTube de @garriolicona. Es cierre fiscal y financiero. El tiempo se acaba. Ricardo, te agradecemos mucho por haber estado aquí. La verdad es que se sintió muy fresco, muy ligero. La verdad, estuvo muy buena la charla y no dudo que el día de mañana vaya a estar mejor el webinar. Me imagino que sí. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Dani. Richard, Gracias. buenas noches. Y te esperamos pronto. Ya sabemos que aquí casi participas una vez a la semana, una estamos. vez cada 15 días. Aquí andamos. Fidel, muchísimas gracias por estar aquí. Dani, un Es placer. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Estamos en Sin Duda #asesórate en el 98.5 del FM. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube @garriolicona para ver este episodio completo o ver todos los episodios de Sin Duda.
Muchas gracias, soy Daniel Bauchan. Hasta luego.